muerte, ¿no? Lamentablemente hay ya en la nómina unos cuantos trabajadores de la salud que en la primera línea del trabajo se han contagiado y lamentablemente hoy no están entre nosotros, ¿no? Quien sí puede contarnos el cuento es la doctora Mónica Caraballo, tiene 58 años, ella es jefa del bloque quirúrgico en el Hospital Evangélico, ha atravesado una experiencia por demás traumática, no le ha tocado vivir las consecuencias más duras del COVID. Hoy está acá entre nosotros, pero después de haber estado en CTI, pasó la Navidad y casi que el fin de año allá en CTI, de su casa al CTI directamente. Así fue, fulminante en cuestión de horas. Después debió realizar una rehabilitación que la tiene hoy todavía con fisioterapia a la doctora y bueno, que espera poder regresar al trabajo ni bien cumpla con las dosis de la vacunación. ¿Cuándo terminó su enfermedad? ¿Hace cuánto? Está ahí. La tenemos ahí a la doctora Mónica Caraballo, la vamos a saludar vía Zoom, porque la idea justamente es compartir tu experiencia, Mónica, que fue una experiencia dura, difícil, triste. Se te conoce como una profesional muy aguerrida y muy enérgica, que sin embargo te viste en una situación de vulnerabilidad que nos imaginamos, ni vos misma te la podías creer, ¿no? ¿Cómo te sentís? Buen día. ¿Y qué nos podés contar hoy? Cómo no, con muchísimo gusto. Primero que nada, buen día para todos ustedes. Lamento mucho que Daniel no pueda estar en este momento. Con Daniel nos conocemos de toda la carrera y bueno, esperemos de que se recupere rápidamente de su dolencia. Sí, la verdad que yo lo que menos pensé cuando soy una persona que además de ser aguerrida soy muy obsesiva con los cuidados, que me iba a pasar esto. Pero bueno, un desliz en la protección hizo que me tocara estar del otro lado. ¿Cuál fue ese desliz, pasa es que Mónica? ¿Qué te pasó? ¿Te faltó el tapabocas? ¿Fue un momento de distracción? Generalmente nosotros cuando entramos a ver un paciente que es positivo de COVID, nos ponemos todo el equipo de protección, que es un doble equipo, y nos ponemos un doble tapaboca, un tapaboca N95, que es un tapaboca con un filtro especial, que también es el que usamos para ver a los pacientes que tienen BK, y por encima de él nos ponemos un segundo tapaboca quirúrgico. En mi caso en particular, dada la urgencia por atender el paciente, omití ponerme el N95, pero de todas maneras tenía doble tapaboca de los quirúrgicos. No puedo creer. Bueno, pudo haber sido en ese momento, pudo haber sido cuando descarté el equipo que tenía puesto, de alguna forma me contagié, y bueno, el error es personal, ¿no? Claro. En ese momento tampoco fuiste consciente en ese momento de que te podías contagiar. En realidad, en ese momento me preocupé un poco por lo del N95, hice las consultas correspondientes al jefe de infectología, que creía que iba a ser muy poco probable, pero bueno, la poca probabilidad fue la realidad. Y bueno, a los pocos días de haber tenido contacto con ese paciente, comencé con síntomas de poco frecuentes inclusive, porque la diarrea no es lo más frecuente. Y ante el contacto previo preferí consultar a mi jefa de emergencia, que rápidamente me dijo, vamos a hacerte el PCR, y lamentablemente el PCR dio positivo. Pero hasta ese entonces tenías una diarrea y no tenías otra sintomatología que te pudiera preocupar en ese momento. Claro, nada. ¿Y cómo fue que pasaste? Nada, no tenía. ¿Cómo pasás de tu casa al CTI directamente entonces? No, yo estuve en mi casa, una vez que tuve el resultado, una semana. Y a lo largo de la semana, ahí sí, fui agregando cosas. Fui agregando fiebre, perdí el gusto, perdí el olfato, una gran fatigabilidad. Prácticamente el cuadro me hizo estar postrada en mi casa sin moverme, y la anorexia, no podía tolerar nada. Tomar un vaso de agua era como tomar, como chupar un plomo, porque una cosa metálica. Y finalmente agregué tos, falta de aire y
lo que me llevó al CTI fue la desaturación de oxígeno en sangre. Habitualmente nosotros tenemos entre 98 y 100% de saturación, y cuando a mí me trasladan al CTI, yo tenía 84% de saturación, o sea que era extremadamente baja, y eso hizo que en cuanto me trasladaran me llevaran al CTI. Y ahí, ¿cuáles fueron los miedos, no? Porque trabajando con la gente y sabiendo cómo se atraviesa esa situación, ¿cuáles fueron tus miedos ahora de ese lado cuando ingresaste al CTI? La realidad es que uno siempre, primero que un médico nunca se piensa que va a estar del otro lado, ¿está? Eso ya para un médico, estar en el lugar donde va a trabajar a ver otros pacientes, la verdad que no piensa que no va a estar. La verdad que estaba preocupada, no solamente estaba preocupada por mí, estaba preocupada por mi familia y por los contactos. Gracias a Dios no contagié a nadie, no contagié a nadie de mi familia, no contagié a nadie de mis colegas que trabajan al lado mío. Eso fue reconfortante. Y la verdad que cuando ingresé al CTI tenía Mónica, directo al miedo, CTI, pero la esperanza también, ¿no? Mónica, ¿te internaron, estuviste en intermedio o enseguida CTI? No, siempre estuve en CTI. Prácticamente la gran mayoría de los pacientes que ingresamos al CTI aislados, porque claro, no podemos estar en contacto con los demás. Ingresamos en una sala de aislamiento, o sea, es como una pecera donde estamos con toda la monitorización. Y bueno, pero ahí ingresé sin tubo, ¿verdad? Con oxígeno, claro, con lo que se denomina la OAF, que es oxígeno a alta presión, que mejora la ventilación de los pulmones. Y bueno, ahí uno pasa a ser paciente. Claro. Y desconoce muchísimas cosas, ¿no? Después uno se entera de lo borderline que estaba en esos días y cómo los médicos de CTI trataban en lo posible de no tener que intubarme. Eso te iba a preguntar. Pero... Contá cómo zafaste de la parte del entubado. ¿Cómo? Digo, porque... No, la entubaron. ¿Te entubaron? No zafé. No, lamentablemente no zafé. Al quinto día, todavía fueron fechas significativas. El 24 de diciembre, en la mañana, mi situación era, la verdad que crítica. Yo ya no podía entrar más aire, no podía respirar más, y ahí fue que me tuvieron que intubar. La verdad que para mis colegas de CTI, con los cuales comparto siempre pacientes, reuniones, guardias, fue algo eso te iba a preguntar, terrible, Mónica. chocante. Tengo entendido que, por lo que nos ha comentado Daniel, después has tenido charlas con esos médicos que te trataron, el médico que te tuvo que entubar. ¿Qué charlas tuviste después, ¿no? Cuando uno vuelve a la vida, porque esa es una segunda oportunidad realmente, sí, y se encuentra con esa gente que vos sabés de la vocación de servicio, porque lo mismo te pasa a vos, pero cuando estás de ese lado, volvés hasta a revalorizar tu propia profesión. ¿Cuáles fueron esas charlas que te diste con tus colegas? Primero, el colega que tuvo que intubarme, pobre, cuando entra a la sala, saben que además, una cosa importante, tengo muchísima amnesia de los 4 días previos que estuve en CTI, tengo flashes nada más, perdí parte de lo que pasó esos días, pero sí recuerdo muy bien el día que me tuvo que intubar, que entró y claro, vino a mi lado, me agarró fuerte la mano y me preguntó: Mónica, ¿qué te pasa? No puedo más, no puedo respirar más, no puedo entrar más aire, estoy agotada, porque la falta de aire agota. Yo tenía que, para ventilar, utilizar todos mis músculos accesorios, estar casi sentada, retraída para poder ventilar. Y bueno, entonces él, con el dolor en el alma, me agarra la mano y me dice: Mónica, pero me estás diciendo que te voy a tener que intubar, es que yo ya no puedo más, ya no puedo más. Y bueno, y después cuando yo hablé con él, me dijo que lo había chocado. Yo soy una persona que tengo un carácter bastante fuerte y de aguerrido, yo soy cirujana, tengo que enfrentar problemas graves a veces y tengo que estar ahí. Y para él fue
Muy durísimo duro. que yo, que soy con este carácter, tuviera que pedirle, por favor, no puedo más. Y Mónica, bueno, ahí fue que me intubaron. Mónica, y la muerte. ¿La muerte entraba dentro de tu cabeza en soledad, en esa habitación? ¿Pensabas que podía ser tu Eh, destino? la verdad, en ningún momento, voy a ser sincera, pensé que iba a terminar con un tubo. En ningún momento que yo recuerde, la muerte pasó por mi mente. O sea, yo he escuchado gente que cuando le dicen, dice, bueno, me puedo morir. Yo soy sincera, la verdad que en ese momento, y tal vez el hecho de estar, eh, confiar plenamente en mis colegas. Yo, en mis colegas de CTI con los cuales comparto pacientes, estaba confiadísima, o sea, estaba confiada en lo que ellos tuvieran que hacer. Obvio. Tal vez también un poco el desconocimiento de la patología hace que uno también sea un poco inconsciente de eso, ¿no? Claro. Y capaz Yo que eso no pensé en la capaz que eso muerte. también te salvó, ¿no? El hecho de no pensar en la muerte y aferrarte a la vida, capaz que eso también influyó en el resultado final. Sí, según uno de los médicos de CTI, que además es un amigo, él me dice, Mónica, nosotros no te salvamos, me parece que el de arriba no te quiso. Claro. Cuando... Sí, Mónica, ¿tenés alguna comorbilidad? la única comorbilidad que tengo es que soy hipertensa y tomo medicación. Y tal vez también tengo un poco de sobrepeso. Esa Claro. es las únicas morbilidades, Ahora, comorbilidades que yo tenía. Mónica, qué importante el espíritu. Ustedes como médicos, siempre tratando a los pacientes, el consejo es la actitud frente a una adversidad de salud, ¿no? Sí. ¿Qué rol jugó la actitud, tu actitud, para zafar? Y la verdad que no sé, porque cuando a mí me intubaron, perdí toda noción. La verdad que ahora cuando me desperté parecía todo un sueño, ¿verdad? Para mí. Pero las fiestas que pasaron, bueno, mi familia, mis amigos, mis colegas y todo el personal del hospital. Yo hace 26 años que trabajo en el hospital evangélico y la verdad que todos pasaron unas fiestas terribles porque, claro, el 24 de diciembre me intuban, durante 48 horas estuve en una gravedad extrema, hasta tal punto de que un amigo que es el jefe de cirugía me decía, yo estaba preparando un asado y estaba esperando que me llamaran para darme una mala noticia, o sea que la situación mía era de tal gravedad durante 48 horas que nadie sabía. Pero Claro. tuvo La un verdad final que- feliz. ¿Cómo fue la vuelta y encontrarte con todas esas caras Ah. conocidas? No, por supuesto. En realidad, la gravedad de lo que tuve no la conocí hasta por lo menos un mes y medio después de haber salido del CTI. Al principio nadie quiso decirme mucho y bueno, y después de a poco me fui enterando de toda la realidad de lo grave que había estado. Vi las placas que me habían sacado el día que me tuvieron que intubar. No tenía pulmones, los pulmones eran completamente blancos, no tenía parénquima pulmonar para ventilar y bueno, y después de ventilar, como ahí fue lo peor porque me choqué, la dificultad para hacer vías, pero bueno, yo creo que hubo varias cosas positivas. Yo recibí antes de la intubación plasma de convaleciente. Mirá. Creo que eso me ayudó mucho. Fue seguramente definitorio en Qué muchos importante aspectos que de tu digas recuperación, eso, ¿no? Mónica. Sí, yo creo que, yo no lo puedo afirmar, pero creo que debió de jugar un papel muy Muy importante. importante. Ahora, Y Mónica. después, Sí, después. no, y después todo el soporte del CTI, ¿verdad? O sea, por suerte el 1 de año me pudieron extubar, fue un triunfo Ya, te sacaron. para los médicos Seguro. y bueno, y el 6 de enero, en fechas significativas, yo tuve un privilegio que no tienen otros, que es el que me pude ir de alta desde el CTI a mi A tu casa. casa. Con una internación domiciliaria. Y desde ¿no? entonces O sea, estás generalmente así. los pacientes salen para eso. Estás así desde entonces, con una fisioterapia, ya En realidad, prontamente. la fisioterapia, no, en este momento no. No. La fisioterapia la tuve durante 2 meses. Yo cuando
cuando salí del CTI, salí en silla de ruedas, con oxígeno permanencia. Con el oxígeno estuve un mes prácticamente, sí, un mes o un poco más, y cuando salí no podía caminar si no era agarrada. Bueno, cuando los cirujanos tenemos manos muy fuertes, ¿verdad? Sí. Yo no podía agarrar el celular porque me temblaba la mano. Perdí todos los músculos interdigitales, lo cual también tuve que ir recuperándolo porque, como yo decía, cuando yo me reintegre, no solo me tengo que reintegrar bien yo, me tengo que reintegrar bien por el paciente. Lógico. Yo tengo que estar en condiciones de poder operar. Ahora, Mónica, pero bueno, vos ahora ya te vacunaste, te diste la segunda dosis. ¿Cuándo vas a poder volver al trabajo? Yo en este momento ya no estoy con fisioterapia, estoy haciendo los ejercicios por mi parte, personalmente. Estoy saliendo a caminar todo lo que puedo. Me di la primera dosis y ahora me doy la segunda dosis el 12 de mayo. Y bueno, la realidad es que mis médicos tratantes no querían que hasta que estuviera correctamente inmunizada reintegrara, porque sobre todo por el riesgo de contagiarme la cepa nueva de Manaos. Sí, la P1, que claro, ellos dicen, estuviste tan grave, te salvaste y vamos a tener ahora a correr riesgo, mejor no. Y bueno, la realidad es que cuando yo ingresé al CTI y me intubaron, la probabilidad de estar viva era menor al 10%, y eso me lo dijeron después. Sí. Por lo tanto, soy una superviviente privilegiada. ¿Cuál es el mensaje para todas estas personas que te están oyendo en este momento? Seguramente familiares de pacientes que están en el CTI. ¿Cuál es el mensaje ante una enfermedad que la verdad tiene situaciones muy imprevistas, ¿no? Claro. Primero que nada, a los que tienen familiares en el CTI, les digo que confíen plenamente en los equipos médicos que tenemos en nuestro país. Los médicos del CTI de nuestro país son extremadamente profesionales, bien formados. Disponemos de todo. A veces se subvalora la medicina uruguaya pensando que es mejor en otros países, y no es así. El Uruguay ha demostrado que tiene una fortaleza en los médicos y en el sistema de salud muy importante. O sea que confíen que los médicos van a hacer todo por salvar a su familia. La otra cosa que yo creo que es muy importante y que a mí me preocupa, ¿no? Yo que salgo a caminar ahora, estoy extremadamente preocupada de la poca empatía que tiene la gente con lo que sucede y con los demás. No usan tapaboca. Fui hace una semana a la Rambla, no había vuelto a ir a la Rambla luego de mi enfermedad. Fui a caminar a la Rambla y quedé anonadada de ver más del 90% de la gente sin tapaboca, juntándose, reunidos. Y es como despreciar, honestamente, es despreciar el trabajo y el esfuerzo que está haciendo un montón de gente. Cada vez que un médico, un enfermero, una nurse tiene que entrar a ver un paciente COVID, tiene que estar entre 5 y 10 minutos vistiéndose con unos equipos que parecen astronautas, muriéndose de calor para atendernos. Ustedes imagínense que cuando estamos intubados somos un peso muerto, nos tienen que mover, nos tienen que higienizar, y cuando estamos despiertos nos dan su amor, su apoyo, su visión positiva para que nos recuperemos. Y eso la gente tiene que entender de que agota. La gente dice que está agotada porque tiene que poner una sonrisa cada vez que entra a atender un paciente, y capaz que ese paciente se está muriendo, ¿verdad? O capaz que su pronóstico es horrible. Sin embargo, ellos están, como siempre estuvieron conmigo. Y eso es importante que la gente entienda, que nos ayude, que ayude a los médicos de domicilios que los van a ver, los médicos de emergencia, todo el personal de enfermería que está al lado. Y la otra cosa que es importante que la gente entienda es que, primero, que a cualquiera de nosotros nos puede pasar. Cualquiera de nosotros puede estar en donde yo estuve y tener la suerte que tuve yo o terminar muerto. Y la otra cosa importante, que esta enfermedad es muy solitaria. Cuando uno está internado,
está solo muchas horas. Así esté en una sala o esté en el CTI. Cuando yo me desperté, lo que recuerdo es la soledad en que uno pasa. Yo pasaba muchísimas horas sola porque, claro, el personal no puede estar solamente atendiéndolo a uno. Entran para cosas puntuales, higienizarlo, cambiarlo, moverlo, darle de comer en la boca. Cuando yo me desperté me tenían que dar de comer en la boca porque no podía agarrar una cuchara, un vaso de agua. Pero está muy solo uno, lo que lo lleva a recapacitar de muchas cosas, ¿no? Tal cual. A pensar en muchas cosas, Mónica, ¿no? y si ya eras y en las oportunidades. Y si ya eras una muy buena profesional y una profesional reconocida y humana como te estamos viendo ahora, después de estar del otro lado, ¿cuántas cosas también te guardás para poder luego aplicar en tu medicina, ¿no? Saber qué se vive del otro lado para hacer cada vez mejor el trabajo. Sin duda. Yo, una cosa que... bueno, soy buena profesional, eso lo dicen los demás. Lo dice no Daniel yo. y yo confío en Daniel. Yo soy muy celosa de mis pacientes, estoy mucho siempre encima de ellos y bueno, y tengo pacientes que van a CTI, algunos de ellos salen del blog intubados porque su patología es de una gravedad y yo siempre voy todos los días a verlos, pero ¿qué saqué de nuevo de todo esto? Saqué de nuevo que a los pacientes hay que hablarles, así estén intubados y dormidos, hay que tomarles las manos, porque yo estoy convencida que todo eso hace que el paciente en algún momento sienta esa positividad, esa fuerza que el de afuera le tiene que dar. Obviamente que voy a cambiar muchísimo esas cosas que he vivido y bueno, y ojalá mi reintegro me permita hacer todo esto. Yo tengo programado reintegrarme a trabajar a finales de mayo y bueno, la verdad que también soy una privilegiada porque en cuanto a las secuelas que me pudo dejar esta enfermedad, por suerte no me dejó secuelas respiratorias funcionales luego de la valoración, no me dejó secuelas cardiológicas en principio, y lo que sí, una cosa que tengo como secuela, que es poco conocida y es importante que se sepa, sobre todo para aquellos pacientes que sobrevivan y que hayan pasado un COVID grave, se me cae el pelo. Y eso me obligó a ir a buscar información. Y el 30% de los pacientes que tuvimos un COVID grave, a los 3 meses se nos empieza a caer el pelo, y eso dura entre 4 y 6 meses. Y como yo digo, si el costo de estar viva es que se me caiga el pelo, Que se caiga. bienvenido sea, Claro. bienvenido sea que se caiga. Pero hay gente que queda durante meses y a veces queda durante toda su vida. Claro. Creo con secuelas graves de fibrosis pulmonar Sí, el síndrome y patología post-COVID, cardiológica, ¿no? ¿no? Que estábamos hablando atrás, el síndrome post-COVID, todas las patologías Sí. asociadas posteriores. Mira, lo que nos sale ahora, Mónica, es felicitarte, aplaudirte, porque sos una Gracias. campeona y sos un ejemplo para tanta gente que nos está escuchando y para nosotros mismos, para todos. Desearte lo mejor y un reintegro a tu profesión fortalecida, como seguramente va a ser, y aplicando toda esa sabiduría emocional que te dio este mal paso, ¿no? En la vida, ¿no? Que por algo, lo que nos toca. Cuando nos toca pasar por algo, no hay que compadecerse, hay que saltarlo. Y vos lo saltaste y muy bien. Así que felicitaciones. Sí. Y gracias por tu testimonio y tu generosidad. No, y la verdad es que primero el mensaje es cuídense, el tapaboca es fundamental, el distanciamiento también, no es tontería lo que dicen todos los médicos, es la realidad. Y bueno, y gracias a la medicina, gracias a todos los que se preocuparon por mí, y bueno, y yo soy cristiana y gracias a Dios yo estoy aquí por suerte pudiéndoles brindar este testimonio de mi vida. Gracias por eso. Hasta pronto, Mónica. Gracias a ustedes, un beso. Chao, un beso. Mónica Caraballo, médica cirujana y del blog del Hospital Evangélico.